Muchas gracias, querido doctor Barra, procurador del Tesoro, por invitarme a integrar este panel tan representativo que integra otros queridos amigos y procuradores y convencionales constituyentes. Agradezco a todos los ex procuradores y subprocuradores que se encuentran aquí, lo mismo que a los distinguidos profesores de Derecho Constitucional y Administrativo, que son las disciplinas básicas que rigen la actividad de la Procuración del Tesoro y que nos han alimentado a través de sus doctrinas, de sus estudios y sus reflexiones a todos nosotros. Tengo un margen muy limitado para exponer algunas ideas, de modo que voy a tratar de hacer un resumen muy apretado de lo que tenía preparado. El hecho de que estemos aquí, 30 años después de haberse sancionado la reforma del 94 y 40 años después de iniciado el proceso democrático que terminó con esa alternancia entre gobiernos de facto y gobiernos civiles o constitucionales con proscripciones, primero en la década del 30 con las proscripciones del radicalismo y luego después del 55 con las proscripciones del justicialismo, de modo tal de que estamos viviendo, o nos ha tocado vivir en estos últimos 40 años, un proceso realmente de pluralismo democrático que en lo fundamental las instituciones digamos, de la reforma del 94 han respondido en el sentido de que el principal adversario que existía en el momento de sancionarse la reforma del 94 no existe más, que es los golpes de Estado y el partido militar que condicionó a buena parte de la historia de las instituciones del siglo XX. Entonces, eso fue posible, y no voy a entrar en detalles de todo el proceso porque nos llevaría mucho tiempo, a través de una preparación de diálogos sucesivos que empezaron en pequeños círculos, alentados e impulsados por el presidente Alfonsín en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que llevó a un proceso al mismo tiempo por la derrota sufrida por el justicialismo frente al radicalismo en aquel momento, a una ruptura dentro del justicialismo entre lo que era el justicialismo ortodoxo y el renovador, de modo tal de que, bueno, fue un periodo donde se hizo autocrítica de por qué el justicialismo había perdido, gracias a esa posibilidad del nacimiento del justicialismo renovador, se pudo hacer este puente entre el gobierno del presidente Alfonsín y lo que nos tocaba a nosotros como justicialistas renovadores. Esto ha traído una Constitución fundamentalmente acordada por instrumentos, pero también acordada fuera de los instrumentos. ¿Por qué? Porque hubo un gran acuerdo que vale la pena recordar aquí, que no está incluido en ningún documento explícito, aunque sí estuvieron mencionados en los antecedentes, que es que no se modificaron los primeros 35 artículos de la Constitución. El no modificarse los 35 artículos iniciales de la Constitución de 1853-60 implica de que el núcleo duro liberal
de la Constitución de 1853-60 ha permanecido en la Constitución reformada en el 94. Y la cláusula del progreso, que tiene inclusive un conjunto de atribuciones del Estado para impulsarlo, que proviene esencialmente de Alberdi, porque es casi textual el origen de la norma, es hoy el 75, inciso 18 de la Constitución Nacional. Quiere decir que ha habido una continuidad histórica entre la Constitución liberal de 1853-60 con lo que podríamos llamar los aportes del constitucionalismo social que se hizo en las constituciones europeas a partir de la segunda posguerra, en donde la Constitución de Francia, de Italia, y luego más cercana la Constitución de España, influyeron notablemente en nuestra Constitución de 1994. Entonces, la Constitución tiene estas características, o el proceso de reforma constitucional del 94 tiene estas características. Hubo dos ejes centrales que estuvieron incluidos en el núcleo de coincidencias básicas. Las reformas atinentes a la consolidación de la democracia, que coincidían con el nombre del Consejo que había impulsado este proceso, y las reformas atinentes al régimen de la división de poderes, en donde se trató de corregir algunos aspectos, o ayornar más que corregir, algunos aspectos de la Constitución de 1853-60 para hacer más eficiente el funcionamiento de los poderes. Hubo también, de alguna manera, una complementación de valores que ya estaban en la Constitución de 1853-60 y por lo tanto fueron enriquecidos a lo largo de una fecunda jurisprudencia de la Corte Suprema y de la doctrina de autores, en donde el concepto central de la libertad fue perfeccionándose con el concepto de la igualdad sobre la base del concepto de la no discriminación. Este concepto de no discriminación ha quedado, digamos, plasmado en artículos concretos de la reforma de la Constitución y además en los tratados internacionales a los cuales se le han dado rango constitucional, sin contar de una vocación que hubo en ese momento muy clara de la inserción de la Argentina en el mundo y por eso el reconocimiento de que los tratados internacionales están por encima de las leyes. ¿Qué aspectos que acaba de puntualizar el doctor Barra? Entonces, señalado esto, y además señalado de que nadie puede discutir de que la reforma del 94 ha tenido legitimidad de origen, donde, digamos, se cumplieron todas las reglas previstas en la Constitución en su interpretación más estricta, es decir, ha existido una legitimidad de origen, hemos supervivido 30 años bajo la vigencia de estas normas y de alguna manera lo que sigue estando todos los días en juego para todos nosotros es el problema de la legitimidad de ejercicio. Es decir, cómo las conductas sociales y las conductas de las dirigencias se acomodan a las normas constitucionales de un proyecto que fue un proyecto de lo que podríamos llamar de nuestra generación, pero que de alguna manera tratamos de aportar para las generaciones siguientes. Y con esto voy cerrando antes de que me venga la tarjetita. Quiero señalar de que
Para las personas que nos tocó afrontar ese proceso en una posición como la mía, que me formé dentro del pensamiento social cristiano desde la juventud y que de alguna manera traté de llevar el pensamiento social cristiano, que es la esencia del justicialismo, más allá de todos sus defectos y todo lo que no viene al caso recordar que todos conocemos, pero la idea del pensamiento social cristiano como inspirador, puedo decir de que me siento reconfortado, y esta era la segunda parte del trabajo que, digamos, quería desarrollar, pero simplemente me voy a atender a los títulos, que es la importancia de la encíclica Fratelli Tutti para, de alguna manera, a las personas que nos tocó intervenir en la reforma constitucional del 94 desde una inspiración cristiana, qué es lo que está recogido en o digamos, o mejor dicho, no recogido, sino de alguna manera expresado por el actual Papa Francisco, y que de alguna manera son líneas de interpretación constitucional todavía para nosotros. Simplemente voy a poner los títulos, porque no tengo tiempo de desarrollar los contenidos. Está en la Fratelli Tutti. La base está en el diálogo social hacia una nueva cultura. Están expuestas las dificultades principales para el diálogo. Cómo se construye en común y cuál es el fundamento de los consensos. Entre otras cosas, el relativismo no es una solución. Internet ofrece mayores posibilidades de encuentro y solidaridad entre todos, pero no podemos aceptar un mundo digital diseñado para explotar nuestra debilidad y sacar afuera lo peor de la gente, con cita de obispos australianos. Evitar el retroceso en la historia, necesidad de proyectos a largo plazo, evitar el descarte universal, los derechos humanos desiguales, el diálogo interreligioso entre religión y ciencia, la ilusión de la comunicación, agresividad sin pudor, sometimientos y autodesprecios, todo lo cual hay que combatir. Sociedades abiertas que integran a todos. Libertad, igualdad y fraternidad. El gran valor de la solidaridad para hacer un puente entre estos conceptos, entre la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, la fraternidad es el primer antecedente conceptual de la solidaridad. Reponer la función social de la propiedad, el desarrollo y la integración regional. Populismos y liberalismos, todo esto está aquí en esta encíclica, y en mi último minuto me gustaría señalar este concepto del Papa tan importante, que es la idea del poliedro. La idea del poliedro es que el poliedro, en palabras de él, tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos forman una unidad cargada de matices, ya que el todo es superior a las partes.